Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver en esta ocasión un ejercicio de cinemática, en el ejercicio correspondiente al examen parcial de cinemática de primer bachillerato de física y química, ¿vale? En el cual tenemos aquí un enunciado. Podéis poner el pause, leer tranquilamente el enunciado y luego retomáis. Bien, lo habéis hecho, tenemos claro que nos preguntan. Tenemos un quarterback que lanza la pelota para que ésta sea recogida por el receptor y nos pide una serie de cosas. Muy bien, esto corresponde a una jugada que vimos en clase de teoría, en la cual el quarterback, tras escaparse de los jugadores contrarios, lanza la pelota, esta abandona la mano del quarterback a una altura de 1,88, es la altura inicial desde donde sale, describe una trayectoria parabólica representada aquí por esta línea discontinua y finalmente la cogerá el WRC. Vale, el receptor la cogerá, luego hablaremos de él, que para este primer apartado no afecta para nada. Vamos a tener aquí el dibujo un poco más representativo de lo que significa esto, ¿vale? Tenemos el origen, que sería donde está el quarterback, el lanzador. Tenemos dónde sale la pelota, sale desde este punto de aquí. La pelota es lanzada a una velocidad que me la da el enunciado, la velocidad que podía lanzar el quarterback, 28,2 metros por segundo. Sale desde una altura inicial que la conocemos, el ese 1,88 metros, que de momento nos da lo mismo, luego lo utilizaremos, y forma un ángulo alfa con la horizontal. Bien, este ángulo alfa es precisamente el responsable de que esto sea un tiro parabólico, ¿vale? Entonces esa velocidad inicial la vamos a descomponer en una velocidad inicial en el eje X, que por trigonometría será v sub 0 por el coseno de alfa, y una velocidad en el eje Y, que será v sub 0 por el seno de alfa. A medida que la pelota vaya subiendo, vaya describiendo esa parábola, en el eje Y se va a ir frenando debido a la acción de la gravedad hasta el punto de máxima altura donde se detendrá y comenzará a bajar acelerando a razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en el eje X no hay nada que modifique la velocidad. Bien, por descontado lo vemos en el movimiento y corresponde a un tiro parabólico cuyas ecuaciones pues las hemos trabajado y vamos a representarlas. ¿Qué hacíamos en el caso del tiro parabólico o en el tiro horizontal, que es parte del parabólico? Utilizar el principio de superposición y composición de movimientos, en el cual descomponemos un movimiento complejo, que es este tiro parabólico, en dos movimientos más sencillos. Uno en el eje X, donde tendremos un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que, insisto, no hay nada que modifique la velocidad en el eje X, es constante, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, puesto que sube, se va frenando y luego se acelera debido al efecto de la gravedad, y la gravedad es constante, ¿vale? Luego, en ese eje Y, conocemos que tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vale, vámonos primero al eje X. Las ecuaciones, ¿no?, que nos tienen que venir a la mente. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. Estamos hablando de vectores, son magnitudes vectoriales. Ese tratamiento vectorial se lo vamos a dar en los signos. ¿Qué significaba eso? Significa lo siguiente. Mantenemos, o nos tiene que venir a la cabeza, esa ecuación de movimiento. El vector posición es igual al vector posición inicial más el vector velocidad en el eje X por el tiempo. El tiempo es un escalar, no es un vector. Y aquí ya empezamos a ver cosas que conozcamos. El punto inicial, punto de partida, es el punto de coordenadas 0, 1,88. 0 para la X, 1,88 para la Y, que arrastraremos el H sub 0 porque nos es más cómodo. Luego, esa posición inicial ya la conocemos, es 0. El vector velocidad inicial en el eje X es positiva, y lo que nosotros marcamos precisamente con ese sistema de referencia que hemos escogido, el sistema de referencia pues tradicional, lógico, el que nos simplifica las cosas, X positiva hacia la derecha y positivo hacia arriba.
todo vector que vaya hacia la derecha será positivo, hacia la izquierda será negativo en el eje X. Y en el eje vertical, en el eje Y, todo lo que vaya hacia arriba será positivo y todo lo que vaya hacia abajo será negativo. En este caso, como estamos hablando de la ecuación de movimiento en el eje X, vamos a reproducirla ya quitando esas flechitas de vector. La posición en el eje X será igual a la posición inicial, que hemos dicho que era 0, de donde parte, más la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X es constante y siempre vale v sub 0 por el coseno de alfa. La hemos descompuesto aquí. Eso va a ser siempre constante. Es positiva porque va hacia la derecha. De ahí que aquí no haya ningún signo negativo. Ese es positivo. Y por el tiempo, que es el escalar, que es lo que va a variar. Nos vamos ahora al eje vertical. Y en el eje vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son la posición y la velocidad, es decir, lo que cambia con el tiempo. La posición, el vector posición en el eje vertical, que lo llamamos de ahí, cambia de acuerdo a la siguiente expresión. Vector posición inicial más vector velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio del vector aceleración por el tiempo. ¿Vale? En esta ecuación sí que podemos ya reconocer una serie de cosas. Vamos a dejar esto un poquito ahí y así lo tendremos luego todo mucho más aseado, que es lo siguiente. ¿Cuánto vale la posición inicial? La posición inicial, lo hemos dicho antes, es h sub 0. El vector posición inicial iría hacia arriba, es decir, son 1,88 metros hacia arriba del eje Y. Luego estamos hablando de un vector que será positivo, ¿vale? Todo lo que vaya hacia arriba es positivo, todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Muy bien. Vamos a ir planteando la ecuación 2. La posición en el eje Y, ya le quitamos esa flechita de vector que no nos gusta trabajar con ella y la vamos a interpretar. Será la posición inicial, h sub 0, los 1,88. Yo eso sé que lo conocemos, no me preocupa y me es más fácil trabajar con el h sub 0. Más la velocidad inicial en el eje Y. ¿Hacia dónde va la velocidad inicial en el eje Y? Hacia arriba. Luego será positiva. Más v sub 0, esa velocidad inicial en el eje Y, que es v sub 0 por el seno de alfa y por el tiempo. Muy bien. Más un medio del vector aceleración. ¿Hacia dónde va el vector aceleración? Hacia abajo. Vale menos g, j, donde j es el vector unitario. G es 9,8. No la sustituyamos por menos 9,8. No. Nosotros sabemos que g es 9,8. Es el módulo de la aceleración. El menos se lo vamos a colocar delante. Un medio de g por el tiempo al cuadrado. A propósito, aquí me he dejado antes un cuadrado. ¿Vale? Y por último, la ecuación de la velocidad en el eje Y. Es importante marcarse aquí este eje Y porque si no luego nos puede dar error a la hora de calcular la velocidad en el punto de impacto, la velocidad con la que llega al suelo y demás, porque esta velocidad es solamente la componente en el eje vertical. Faltaría luego añadir o tener en cuenta la velocidad en el eje X. Bien, como luego va a aparecer, lo comentamos. Esa ecuación era velocidad inicial, vector velocidad inicial en el eje Y, por el tiempo, más la aceleración, vector aceleración por el tiempo. Muy bien, y aquí vamos a continuar con lo de antes. Quitamos el carácter vectorial y decimos que la velocidad en el eje Y va a comportarse de la siguiente forma. Velocidad inicial en el eje Y, hemos dicho que va hacia arriba, positiva, v sub 0 por el seno de alfa, más el vector aceleración, que es la gravedad, va hacia abajo, negativo, menos g por t. Muy bien, pues estas son las tres ecuaciones del movimiento que nos van a permitir calcularlo todo. Con esto lo tendremos todo y todo lo que necesite lo voy a poder sacar de aquí. Vale, el apartado A nos pedía, esto es simplemente el planteamiento, ahora vamos a resolverlo, pero la resolución ya va a ser más matemática. El apartado A me decía que calculásemos la altura máxima y el alcance máximo que podría obtener
un balón lanzado por Fabre cuando lanza con un ángulo de 44 grados y lo mismo si el ángulo es de 45 grados. Y me pedía que calculásemos cuál va a llegar más lejos, ¿vale? Bueno, pues esto sería en el fútbol profesional mirar, entrenar al quarterback para que sea más efectivo. Y que sea más efectivo en este caso es que lance más lejos. Por ahí es por donde iba el ejercicio, ¿vale? Lo que quería aquí reflejar. Vamos a empezar. ¿Qué ocurre para 44 grados? Para 44 grados vamos a calcular la altura máxima y el alcance máximo. Bien, siempre que me pidan la altura o el alcance, tengo que recurrir aquí. La ecuación 1, la de la posición en el eje X, es el alcance. Lo conozco todo, la velocidad inicial, el ángulo, pero no conozco el tiempo. Luego tengo que sacarlo del otro sitio. Vale, entonces, y la altura la saco con la ecuación 2, pero tenemos el mismo problema, el tiempo. Entonces, ese tiempo lo tengo que sacar de las otras ecuaciones. Vamos a lo primero. Me dice, calcula la altura máxima. Si quiero calcular la altura máxima, necesitaría recurrir a la ecuación 2. Conozco todo, h sub 0, v sub 0, el ángulo, menos el tiempo. ¿Cómo puedo calcular el tiempo? De uno de los otros dos ecuaciones. ¿Qué ocurre en el punto de máxima altura? En el punto de máxima altura, estamos aquí, en este punto de aquí, ese punto de máxima altura es donde la pelota termina de subir y comienza a descender, donde se ha frenado en el eje vertical totalmente. Luego, la condición que le vamos a aplicar es que la velocidad en el eje Y sea 0. Esa es la condición que aplicamos. Nos vamos a la ecuación 3 y sacamos el tiempo. Despejamos de esa ecuación 3, conocido el valor de v sub 0, que eran los 28,2 metros por segundo, conocido el ángulo, que son 44 grados, y conocida la gravedad, que son 9,8, operamos y me da 2 segundos redondos. Perfecto. Ese es el tiempo que tarda en llegar a ese punto. Con lo cual, una vez tenemos esto, nos vamos a calcular esa altura máxima. Sustituimos en la ecuación 2 y obtenemos que la altura máxima para ese lanzamiento, ¿vale? Conocido h sub 0, 1,88, la velocidad inicial, el ángulo del que estamos hablando que son 44 grados, el tiempo que lo acabamos de medir, menos un medio de g por ese tiempo al cuadrado. Vale, operamos todo esto y la altura me daba 21,46 metros. Voy a arrastrar dos decimales porque va a ir todo muy ajustado y así lo voy a poder comparar. ¿Vale? Esa es la altura máxima para un lanzamiento efectuado con un ángulo de 44 grados. Ahora iré más rápido porque no me pararé a sustituir todos los números. ¿Qué me pide también? El alcance, lo que conocemos como la X máxima. ¿Qué pasa en el punto de máxima distancia, el máximo alcance? Que llega al suelo. Entonces, tengo que ir a la ecuación 1 y sustituir el tiempo, pero el tiempo lo tengo que sacar de las otras dos. Insisto en algo que yo digo muchas veces en teoría, la velocidad en el momento que llega al suelo no es cero, estudiamos el punto de impacto. Lo que sí que es que cuando llega al suelo y vale 0, entonces me voy a esa ecuación 2 y sustituimos. 0 será igual a h sub 0, 1,88, más 28,2 de la velocidad inicial por el seno de 44 y por el tiempo, menos un medio de g, 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y lo que obtenemos es una ecuación de segundo grado, que nosotros reordenamos, 4,9 t al cuadrado, menos 19,59t, menos 1,88 igual a 0. ¿Vale? Y de ahí resolvemos. Resolvemos esa ecuación. El tiempo será
menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Y todo esto partido por 2. Bien. Resolvemos ahora sí y nos da dos opciones. Un tiempo de 4,09 segundos y otro que es negativo. El que es negativo no tiene interpretación física, ¿vale? No es posible. Luego, el tiempo posible son esos 4,9 segundos. Para ellos, ya podemos irnos a la ecuación 1 y calcular esa x máxima. Nos vamos a la ecuación 1 y sustituimos v sub 0 por el coseno de 44 y por el tiempo. Y nos da una distancia de 82,97 metros. Muy bien. Ya tenemos esos dos resultados, la altura máxima y el máximo alcance que obtendríamos con un lanzamiento de 44 grados. Se trata ahora de hacer exactamente lo mismo, pero con 45 grados. Para lo cual, no hacer esto demasiado largo, lo voy a plantear todo porque es exactamente lo mismo y lo comentamos en un segundo. Bien, pues ya lo tengo todo aquí preparado y entonces vamos a completarlo. Hemos hecho las mismas operaciones, ¿vale? Para alfa igual a 45 grados hemos calculado la altura máxima bajo la suposición de que la velocidad en el eje tiene que ser 0. Luego, igual, de la ecuación 3 calculamos el tiempo, 2,03, y sustituyendo la ecuación 2 obtenemos la altura máxima, 22,17 metros. Y para calcular el máximo alcance, lo mismo, la condición es que y sea 0. En la ecuación 2 sustituimos la y por 0, calculamos el tiempo, nos da un tiempo negativo que no tiene interpretación física y un tiempo positivo, que es algo diferente, 4,16, y con el cual, sustituyendo la ecuación 1, obtenemos un alcance de 82,95 metros. Bien, al final de la jugada se trataba de operar esto y decir cuál de los dos era más efectivo. Pues bueno, vemos que el más efectivo, con el que llega más lejos, por muy poquito. Es verdad que aquí el enunciado, pues bueno, dejaba muy poco margen de error. Lo suyo hubiese sido prepararlo para que diese más diferencia, pero bueno, da lo mismo. Los cálculos es lo importante. Con este llegará más lejos. Muy bien. Nos vamos al apartado B, ¿vale? El apartado B ya me pide alguna cosilla más. El apartado B lo tenemos aquí, hacemos nuevamente un pause y lo leemos, en el cual, pues bueno, tenemos que ahora el receptor vimos que corre y lo atrapa. Entonces vamos a hacer la suposición siguiente. Ese apartado B, que como digo lo podéis leer con detenimiento, yo os lo resumo. Nos piden que calculemos en el vídeo, haciendo los cálculos pertinentes, vimos que la altura inicial de donde sale la pelota es de 1,88 metros, la conocemos, que vamos a lanzar con un ángulo de 44 grados, puesto que llegábamos más lejos. Nos imaginamos que la técnica de lanzamiento que tenga él ya es para lanzar con esos 44 grados. Y me dice, importante, que el receptor corre, salta y atrapa la pelota en un punto que sería este punto de aquí, lo que vamos a llamar punto de impacto, en un punto cuyas coordenadas son 45,4 para la X, vamos a poner la coma en esta ocasión arriba para no confundirnos, y 2,33 para la Y, porque me dice que el receptor atrapa la pelota a una distancia respecto del lanzador de 45,4 metros. Me está dando la coordenada X del impacto. Y a una altura de 2,33 metros, que es donde salta y atrapa esa pelota. Me está dando la coordenada Y.
El punto de salida, el punto de inicio es el punto 0, 0. Perfecto. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Bueno, pues las ecuaciones de las que vamos a partir son siempre las mismas. Tenemos aquí estas ecuaciones genéricas, ¿vale? De la posición en el eje X, la posición en el eje Y y la velocidad en el eje Y. Esas son las ecuaciones de movimiento, que las vamos a copiar y las vamos a tener aquí atrás, aquí abajo para operar con ellas. Hay una ecuación que no hemos deducido antes, que es la ecuación de la trayectoria, porque no nos hacía falta, pero es una ecuación tremendamente importante. Es una ecuación que siempre que nos pidan velocidad inicial o ángulo tenemos que pensar y tenerla muy claro, porque es una ecuación que nos permite resolverlo, ganar tiempo. ¿De dónde salía esa ecuación de la trayectoria? Pues bueno, vamos a recordarlo rápidamente. Esa ecuación de la trayectoria salía de coger y jugar con la ecuación 1 y la ecuación 2. De la ecuación 1 despejábamos el tiempo. Si no nos interesa el tiempo que tarde en llegar ahí la pelota, nos lo podemos quitar. Lo podemos calcular igual, no habría ninguna duda, y generarnos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero bueno, al final es lo mismo. Despejamos de esa ecuación 1 el tiempo, que me daría x partido v sub 0 por el coseno de alfa, y lo sustituimos en la ecuación 2. Ese tiempo lo llevamos a la ecuación 2 y la ecuación 2 entonces me quedará y es igual a h sub 0 más v sub 0 por el seno de alfa y por el tiempo, que lo vamos a sustituir ya por x partido v sub 0 por el coseno de alfa, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Simplificamos lo que podamos y aquí vamos a utilizar que el seno partido coseno de alfa va a ser la tangente de alfa y también vamos a utilizar que uno partido coseno cuadrado de alfa es 1 más tangente cuadrado de alfa. Perfecto. Luego al final, esa ecuación de la trayectoria que es tan importante, lo que me quedaría es y es igual a h sub 0 más x por la tangente de alfa menos g por x al cuadrado partido 2v sub 0 al cuadrado por 1 más la tangente cuadrada de alfa. Bien, una ecuación, como digo, a tener siempre en cuenta. ¿Que me la sé? Perfecto. ¿Que no? La deduzco. Y ahora, ¿qué es lo que me piden? Lo que me piden es, vamos a ver, ¿con qué velocidad lanzó en esta ocasión el quarterback sabiendo que llega a tal punto, que es el punto de impacto, y que el ángulo con el que lanza son los 44 grados y la altura inicial? Lo sabemos todo. Muy bien, pues podemos coger y despejarlo, sustituir y luego despejar, o primero despejar y luego sustituir, ¿vale? Es decir, yo os resumo, lo hice en teoría los pasos para despejar, a mí me gusta ponerlo, y al final nos quedaba, bueno, una longaniza matemática, que era esta de aquí. No pretendo que nadie se aprenda esta ecuación, ni mucho menos, ¿vale? Esto lo practicáis y tenéis que llegar hasta aquí, perfecto. Quien esto le agobie, pues ya lo sabéis, lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿Y qué sustituimos aquí? Sustituimos todos los datos que conocemos. Y los datos que conocemos son que la altura inicial son 1,88 metros, que el ángulo son 44 grados, que el punto de impacto, la coordenada X, son 45,4 metros y que la coordenada Y de ese punto de impacto son los 2,33 metros. Muy bien. Sustituimos eso ahí y me va a quedar 21,21
metros por segundo. Esto es lo que daba. Vale. Anecdóticamente, si esto lo pasamos a kilómetros por hora, pues bueno, me daría 76,4 kilómetros por hora. Es la velocidad con la que lanzó en ese partido ese balón. Ya tenemos esa velocidad inicial. Muy bien. Además de ello, me pedían, si no lo de siempre, yo lo voy haciendo a la par. Si no paráis, leéis, penséis lo que tenemos que hacer. Me dice calcula el ángulo de la trayectoria en el momento que el receptor atrapa ese balón. Bueno, pues es una forma como otra de pedirnos cuál es el ángulo con el que impacta el balón, ¿vale? El ángulo con el que llega al suelo, el ángulo con el que llega a donde llegue el proyectil, que en este caso es un balón. Para ello, intento reproducir ese punto de impacto, ¿vale? Más o menos estaríamos en este punto de aquí, ¿vale? Y esa velocidad en el momento del receptor, que el receptor coge ese balón, tenemos ese vector velocidad. Siempre que me pidan ángulo de impacto, necesito el vector velocidad en el punto de impacto. Bien, ese vector velocidad tiene una componente X y tiene una componente Y. Y el ángulo de impacto va a ser precisamente este, beta. Para calcular el ángulo necesito sacar las dos componentes y luego utilizar la tangente. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer es calculamos la velocidad, el vector velocidad en el punto de impacto, en el punto de recepción. Ese vector tiene una componente X. La componente X es la misma que lleva inicialmente porque en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y estamos hablando de que seguíamos lanzando con 28, perdón, estamos hablando de este ejercicio donde la velocidad inicial es de 21,21 metros por segundo, la acabamos de calcular, ¿vale? Esa velocidad inicial hemos calculado que era 21,21 metros por segundo y el ángulo eran los 44 grados. Bien, pues la componente X son 15,26 metros por segundo. La componente Y la sacamos de la tercera ecuación, que era v sub 0 en el eje Y, v sub 0 por el seno de alfa, menos g por t. El problema que tenemos es que no conocemos el tiempo. Para calcular el tiempo tenemos que saber cuánto tiempo está la pelota en vuelo hasta llegar a ese punto. Como sé el punto de impacto, sé la coordenada X y sé la coordenada Y, me puedo ir a la ecuación 1 y de ahí sacar el tiempo, ¿vale? El tiempo será la X, que son los 45,4 metros, partido v sub 0 por el coseno de 44 grados. Y eso me daría 2,98 segundos. Lo podría haber hecho también con la ecuación 2, donde conocemos la altura inicial, conocemos la altura final, que son los 2,33, conocemos la velocidad inicial y el ángulo 44 grados, y por supuesto conocemos la gravedad. Luego eso es una ecuación de segundo grado que yo os dejo aquí indicada por si alguno lo quiere practicar para que no haya ningún problema. Cuyo resultado me da exactamente lo mismo. Bueno, aquí hay una cosa que podría estar interesante, ¿vale? Si nosotros sacamos ahí el tiempo, al resolver esa ecuación de segundo grado me da dos valores. 2,98
y 0,03 segundos. Perfecto. ¿Cuál de los dos cogemos? Como el punto de impacto. ¿Por qué me da dos valores? Quiere decir que me da dos tiempos para los cuales la altura son 2,33. Si nos fijamos en el dibujo, como el punto de recepción es más alto que el punto inicial, empieza de 1,88, pasará por 2,33, seguirá subiendo y luego bajará hasta 2,33. Luego, esos dos tiempos quieren decir que primero está subiendo y luego bajará, ¿vale? Luego me interesa el tiempo que baja, que pasa por segunda vez por la altura de 1,33. Bien, si hubiese resuelto con el eje X, esta duda no lo hubiese tenido, pero la comento por si acaso. Ya tenemos ese tiempo. Cuando tenemos ese tiempo, ya nos vamos a la ecuación de la velocidad en el eje Y y sustituimos. Y me da menos 14,47 metros por segundo. Perfecto. Esto me permitía calcular el vector velocidad y su módulo. Como no me lo piden, no lo voy a hacer. Directamente me voy a calcular ese ángulo y el ángulo lo voy a sacar a través de la tangente. La tangente de beta será cateto opuesto v sub i partido cateto contiguo, v sub x, menos 14,47 partido 15,26. Y esto me da 0,95. Luego la arcotangente será menos 43,48 grados. Da negativo porque por el sistema de referencia nosotros hemos cogido el ángulo hacia abajo. Por eso es negativo. Porque recordaros que en matemáticas eso lo trabajáis siempre. Ángulos positivos lo cogemos sentido antihorario, ángulo negativo sentido horario. Bien, pues hasta aquí ese apartado que era un poco más complejo. Vale, los últimos que no son los más complicados ni de lejos. La carga, la más pesada ya la hemos hecho. En el apartado C nos dice, vamos a entrar ya al receptor. Calcula la velocidad constante con la que el receptor corrió para atrapar el balón, sabiendo que en el momento en que Fabre lanza el balón, con el mismo ángulo de altura y velocidad inicial que en el apartado B, el receptor estaba 20 metros por delante del quarterback. ¿Vale? Estamos ya en esta parte de aquí. Cuando la pelota sale del quarterback, del lanzador, ¿vale? Tenemos que describir esa trayectoria parabólica. El receptor está ya aquí, a 25 metros de la posición inicial, y corre a una velocidad constante hasta llegar al punto donde atrapa. Me piden que calculemos con qué velocidad corrió. ¿Vale? Pues vamos a nuestro ejercicio. Lo he representado de esta forma, donde tenemos la velocidad inicial y el ángulo con el que Fabre lanza la pelota, que nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Sí que sabíamos el punto de impacto, es el mismo punto que teníamos antes, a los 45,4 metros, el punto de impacto es el mismo, 45,4 y 2,33, pero que nos da exactamente lo mismo. El receptor, que es el que vamos a estudiar, describe un movimiento, el receptor, un movimiento rectilíneo uniforme, porque me dicen que calculemos la velocidad supuesta constante. Luego, las ecuaciones de movimiento del receptor van a ser las siguientes. El vector posición, que vamos a llamarlo x', será igual al vector posición inicial prima, más el vector velocidad prima por el tiempo. Llamamos prima para diferenciarlo de las velocidades anteriores. Muy bien. Vamos a quitar el carácter vectorial. Como parte de una posición inicial de 25 metros y tiene que llegar a la posición de 45,4 metros, que es donde atrapa el balón, corre en sentido de lo que nosotros hemos definido. Esto lo he copiado, ha sido un copia y pega y no sé por qué se ha dado la vuelta aquí. O he metido yo la pata y no me había dado antes cuenta. Eje X, eje Y. ¿Vale? Tenemos en el eje horizontal eje X y en el eje vertical eje Y. Perfecto. Luego, la velocidad será positiva. La ecuación de movimiento me quedará la posición del receptor será igual a la posición inicial más su velocidad por el tiempo. El tiempo es el mismo porque el momento que sale la pelota,
el receptor está a 25 metros. El punto de impacto, el punto final, la coordenada X son 45,4 metros. Y el tiempo que tiene es el mismo que hemos calculado antes, el tiempo de vuelo de la pelota, 2,98 segundos. Luego ya de aquí podemos despejar y obtenemos que la velocidad con la que corre el receptor son 6,85 metros por segundo. Pues bueno, para que nos hagamos una idea, eso se corresponde a razón de 24,6 kilómetros por hora. Nada, anecdótico, simplemente. ¿Vale? Bien, esto es lo que es una combinación de dos movimientos, la pelota por un lado, el corredor por otro. Y ya nos vamos al último apartado. El último apartado se puede resolver sin necesidad de los otros, ¿vale? Me dice el último apartado, ¿vale? Hacemos el pause, lo leéis, pero bueno, al final de la jugada me dice que si Fabri hubiese lanzado con una velocidad inicial, el dato que me dan, con una velocidad inicial de 28,2 metros por segundo, la altura inicial hubiese sido la suya, no puede cambiar la altura, 1,88 metros, me dice con qué ángulos hubiese lanzado para poder llegar al mismo punto de impacto. El punto de impacto, el punto de recepción de la pelota son los 45,4 metros de distancia, la X, y 2,43 metros de altura donde recibe la pelota. Esos son los datos que me proporciona el enunciado. Bueno, pues ¿a dónde tenemos que ir? A la ecuación de la trayectoria, lo que os he dicho antes. Esa ecuación de la trayectoria la vamos a utilizar siempre que me pidan o velocidad inicial o ángulo, ¿vale? La ecuación de la trayectoria igual a h sub 0 más x por la tangente de alfa, donde alfa es el ángulo inicial, menos g por x al cuadrado partido 2v sub 0 al cuadrado por 1 más tangente cuadrado de alfa. ¿Y qué sustituimos aquí? Sustituimos todo lo que conocemos. Sabemos el punto de impacto, la i, 2,33. Sabemos la altura inicial, 1,88. Sabemos la distancia a la que coge la pelota, 45,4 metros. Y el ángulo que nos han dicho, perdón, el ángulo es lo que nos están pidiendo, obviamente no lo vamos a conocer. Menos la gravedad 9,8 por la distancia los 45,4 al cuadrado, partido dos veces la velocidad inicial, que en este caso eran 28,2 al cuadrado, por 1 más la tangente cuadrado de alfa. Perfecto. Operamos, os pongo aquí el paso intermedio por si queréis comprobarlo o sencillamente creerlo. Mi incógnita es la tangente de alfa. Y llegamos finalmente a una ecuación de segundo grado, que es 12,7 por la tangente cuadrado de alfa menos 45,4 por la tangente de alfa más 13,15 igual a 0. Resolvemos. La tangente de alfa será igual a la raíz cuadrada, perdón, a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Partido 2a. Y esto me queda bueno, aquí disculpar que hay veces que pongo la coma arriba y otra vez la coma abajo, pero aquí no había confusión. Vale, dos resultados para terminar el ejercicio, 3,26 y 0,32. El primero de estos resultados, al hacer el arco tangente, se corresponde con aproximadamente 73 grados. Y el 0,32,
al hacer el arco tangente se corresponde con 17,7, vamos a redondearlo a unos 18 grados. ¿Vale? Esos son los dos ángulos con los cuales, si puede lanzar más rápido, tendría que hacer salir la pelota. Bien, pues este es un ejercicio, como hemos visto, muy completo, donde nos piden absolutamente todo: ecuaciones de la trayectoria, combinación de trayectorias y demás. Espero que haya quedado claro y hasta aquí lo que daba de sí el problema. Nos vemos para el siguiente.